Bueno, en el ámbito económico, el dólar blue, la divisa norteamericana en todas sus formas. Esteban Lafuente ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches. Hola, Vivi, Hugo, ¿cómo están? Un placer, como siempre. Bueno, se está hablando del goteo. Así es, sí, en realidad el goteo, lo que comentábamos era un poco algunos números donde no alcanzan las regulaciones, el fin de las cuotas, el cepo cambiario cada vez más restringido para evitar que el Banco Central pierda reservas, interviene en el mercado vendiendo dólares para que la cotización no suba. Pero hay un rubro que pareciera que el cepo no alcanza porque, según datos oficiales del Banco Central, en diciembre de 2021, el último mes del año, fue el mes donde más dólares salieron para el concepto de viajes, pasajes y pagos con tarjeta, es decir, los servicios, todos los consumos en el exterior, que los argentinos empiezan a ver como algo más atractivo justamente por la brecha, porque el dólar oficial luce más atractivo cuando uno lo compara con los paralelos y empieza a crecer el consumo. Fue el mes que más dólares salieron del Banco Central para hacer frente a estos consumos. Tremendo. Y esta expectativa que ahora se redujo, digo, la suba del dólar que bajó, entiendo, de 20, 220 a 212 aproximadamente, digamos, ¿se puede quedar así en esos niveles o va a crecer de nuevo ahora que se pone inestable el mundo político frente a la carta o en todo caso al comunicado de Máximo Kirchner de renunciar a la banca de diputados del Frente de Todos, justamente? Y ahí entra la tensión entre, por un lado, las mejores expectativas que generaba el acuerdo con el FMI, este sendero a tener un acuerdo para justamente despejar los cimientos importantes que Argentina tenía estos meses. Pero la noticia de hoy, de las internas dentro del gobierno, la renuncia de Máximo Kirchner y esto que aparece como diferentes visiones dentro del gobierno en cuanto a qué hacer con el acuerdo, a cuánto están dispuestos a comprometerse con los objetivos que negoció el ministro de Economía, Martín Guzmán, abre un signo de interrogante y introduce este cambio de expectativas o escenario de incertidumbre que puede ir en contra de lo que vimos en estos días, que después de anunciarse el arreglo o el principio de acuerdo con el Fondo Monetario, bajó el riesgo país. Hoy está operando por debajo de los 1.800 puntos, que es un número muy alto, pero que está por debajo de lo que teníamos hace algunas semanas. El dólar blue se desinfló, también bajaron los paralelos, pero esto que ocurrió hoy a la tarde, esta renuncia que explicita la diferencia dentro del gobierno, terminan siendo un nuevo interrogante que puede generar el efecto contrario y decir, bueno, el gobierno anunció un principio de acuerdo, parecía una buena noticia, pero al mismo tiempo el gobierno no está de acuerdo en qué objetivos cumplir o en todo caso a qué objetivos comprometerse de corto y mediano plazo. Tal vez ese acuerdo, ese principio de acuerdo no es tal, porque recordemos que más allá de lo que se anunció, este acuerdo en el que en el Ministerio de Economía siguen trabajando en la letra chica, el memorándum de entendimiento, tiene que aprobarse no solo en el directorio del fondo, sino también en el Congreso. Ahora, en el mientras tanto, Esteban, digamos, todos nosotros, ¿no? Los que, imagino yo, quieren hacer algún tipo de operación, comprar o vender, cambiar el auto, todo se frena, todo queda parado porque, aunque el gobierno diga no tienen que darle bolilla al dólar blue, la realidad es que sí. Todo pasa por el dólar blue. Es que es el único dólar posible, salvo para termina los que siendo exportan, la referencia, exacto. Lógico. Y te cuento... Sí, decime. Sí, decime. No, te contaba que más allá del dólar blue hay el otro dato que también oficial del Banco Central en diciembre, y es que más el cepo, que restringió un montón a quienes pueden comprar el dólar ahorro, el dólar oficial, más el 30%, más el 35%, diciembre tuvo la mayor salida de dólares también. Son 174 millones de dólares, que no es mucho si lo comparás con los casi 4.000 millones que se vendían en un mes antes del cepo de 2019. Pero estamos hablando de 900.000 argentinos que todavía pueden comprar dólares y que aprovechan esa ventana para comprar sus 200 dólares y que terminan también un rubro de salida de reservas del Banco Central. Por eso nosotros decimos que el dólar blue es el único que se puede comprar, porque si vos querés comprar más de 200, no podés. Exacto. Entonces, claramente, esta es la imposibilidad, ¿no? El cepo. Claro. Ahora, a ver si me respondés una pregunta que nadie se la puede responder con precisión. Pero Esteban va a poder. Va a poder. ¿Estamos creciendo, como dijo el gobierno? ¿La economía argentina está creciendo o es el efecto rebote con respecto al 2020, al 2019? Estadísticamente, el año pasado creció un 10% de la economía y tuvo gran parte de componente de rebote después de haber caído un 10% en 2019. Pero cuando haces zoom sobre algunos sectores, lo que se ve es que algunos están recuperando lo perdido en 2020 por efecto de la pandemia, pero hay otros que sí se recuperaron y están operando por encima de los niveles pre-pandemia, por ejemplo, la industria. En el agregado, en el estadístico general, sí, lo que se ve es un 10% que en realidad recupera gran parte de lo que se perdió en la pandemia y por eso es que más allá después del efecto rebote,
las expectativas de crecimiento para este año, para 2022, marcan una desaceleración fuerte. Algunos hablan de 2%, 3%. El gobierno se entusiasma con llegar a un 5%, que sería un número bien por encima de las expectativas que hoy manejan los economistas y que sí marcaría un crecimiento, pero a tu pregunta es, algunos sectores sí crecen, recuperaron lo perdido en la pandemia y están por encima de la cifra de 2019. Otros todavía están por debajo. En el promedio, sí te digo que el año pasado no hubo crecimiento, sino que por efecto estadístico, después de caer 10% en 2020, recuperó gran parte de lo perdido y a algunos sectores les fue mejor que a otros. Gracias, la verdad que muy bueno porque desagregaste y no es todo lo mismo. Algunos rebotan, otros están creciendo. Gracias, Esteban. Muy amable. Ahora, qué difícil estar en el lugar del presidente de la Nación, ¿no? Sí, Sin lugar a dudas. Dice, bueno, logré un principio de acuerdo con el Fondo Monetario, boom, se desploma casi 10 pesos el dólar blue, ahora la salida de Máximo. No pudo ni festejar. No le dan tiempo.